Mi novio de muchos años se casó repentinamente de la mano de otra mujer. Me apresuré a detener la boda con mi vestido de novia, pero él dijo que podía darme cualquier cosa menos casarse conmigo. Volviendo a la noche anterior a mi confesión de amor secreto, quemé las cartas de amor que había escrito durante un año. Caín, esta vez no quiero tener ningún contacto con él. Sin embargo, él, quien se suponía que me abandonaría como polvo, como en la vida anterior, me persiguió. Pero no sabía que el precio de enamorarse era demasiado alto, y yo ya no podía pagarlo. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia y caía suavemente sobre el rostro de Caín. Sus rasgos eran suaves y sus líneas nítidas. Era como una pieza de jade cuidadosamente tallada, mostrando una belleza delicada, pero en ese momento, me miró con frialdad, sin rastro de emoción. Aria, no puedo casarme contigo. Scarlett ya no puede tener hijos porque me salvó. No puedo ignorarla. Sentí un dolor profundo en el corazón y miré a Scarlett, de pie junto a él. En ese momento Scarlett llevaba el mismo vestido de novia que yo. Solo que ahora yo era un chiste. Contuve las lágrimas y levanté la vista. Retiro tus palabras y fingiré que esto nunca pasó. Caín me miró fijamente con sus ojos profundos. Excepto por casarme contigo, aceptaré cualquier condición que me pidas. Me reí. Qué linda promesa de que aceptaría cualquier condición que le pidiera. 9 años de conocimiento y 5 años de compañía. Al final, solo fue un sueño. Extendí la mano, me quité el velo y lo tiré al suelo. No hacía falta. Ya que la elegiste, te ayudaré a cumplirla. De ahora en adelante nunca nos veremos ni nos extrañaremos. Que ambos estemos bien. Tras decir eso, me di la vuelta y salí de la iglesia. La voz del pastor resonó a mis espaldas. Señor Caín, ¿está dispuesto a casarse con la señorita Scarlett, amarla y protegerla toda la vida, y nunca abandonarla? Estoy dispuesto. La voz firme y potente de Caín sonó. Salí corriendo con los ojos rojos. ¡Qué ridículo! Ya me había dicho lo mismo antes. Caín nunca decepcionará a Aria en esta vida. Pero ahora me abandonó y se casó con otra mujer el día que se suponía sería nuestra boda, solo porque esa mujer lo rechazó cuando tuvo un accidente de coche. Entregó toda su vida a Scarlett y no dudó, aunque yo estuviera desconsolada. Perdido en mis pensamientos, se oyó el áspero sonido de la bocina de un coche. Recibí un golpe y salí volando por los aires, rodando varios metros por el suelo. La sangre me manaba lentamente de la nariz. La sangre tiñó mi vestido de novia de rojo como rosas en capullo. Al mirar a los pájaros que volaban en círculos en el cielo, sonreí. Caín, si existe el más allá, no quiero volver a tener contacto contigo. Aria, ¿por qué te quedaste dormida otra vez? Levántate y cena. Papá tiene que irse ya. No queda tiempo. Una voz fuerte resonó en mis oídos. Abrí los ojos lentamente y una figura enorme apareció frente a mí. No podría estar más familiarizado con ella. Papá, el papá que murió de cirrosis hepática y ascitis cuando yo tenía 21 años. Papá, mi papá se giró y me miró con una sonrisa. ¿Estás despierto? Si estás despierto, ve a cenar rápido. Si no, llegarás tarde a la escuela. Papá tiene que irse ya. Presta atención a tu seguridad. Ante mis ojos, tomó el casco de seguridad de la mesa y se dio la vuelta para marcharse. Al observar el entorno, vi que era la vieja casa donde vivía. Incontables especulaciones me rondaron la cabeza hasta que finalmente comprendí que había renacido. Había regresado a mis 18 años. Es tan bonito. Todavía hay tiempo para todo. Papá podrá ir a exámenes y recibir tratamiento a tiempo y ya no morirá por cáncer avanzado. Y en cuanto a Caín, es hora de poner punto final a nuestra relación. Volví a mi habitación y abrí el cajón. Estaban las cartas de amor que había escrito durante un año, 365 en total. Las escribía todos los días y cada vez que quería dárselas. Pero como era tímida, dudaba una y otra vez. Las había guardado durante un año entero, pero nunca las envié. Al ver las cartas de amor en ese momento, sonreí. La fecha en la mesa era el 10.
Y al día siguiente fue precisamente el día en que me armé de valor para entregarle las cartas de amor a Caín de mi vida anterior. Ese día, quemé las cartas de amor que había escrito durante un año. Al verlas reducirse a cenizas una a una, no había emoción en mis ojos. Olvídalo. El precio de enamorarme era demasiado alto y ya no podía permitírmelo. En la clase de autoaprendizaje de la mañana, llegué al aula media hora antes. Mirando la esquina del escritorio, donde estaba escrita la abreviatura de inglés de Caín, saqué un cuchillo y la raspé con fuerza. Uno tras otro, mis compañeros llegaron al aula. Oye, Aria, hazte a un lado. Levanté la vista y vi a un chico mirándome. Sus cejas y ojos eran extremadamente atractivos, con párpados dobles poco profundos y las comisuras de los ojos ligeramente levantadas. Ace, mi compañero de instituto y de universidad. Y estábamos destinados a ser compañeros de pupitre durante 6 años. En nuestro último año de universidad, Ace dejó la universidad por alguna razón, y no he sabido nada de él desde entonces. Sin embargo, aunque éramos compañeros de pupitre, no teníamos una buena relación. Él era el abusador de la escuela y siempre era el último de la clase. Casi nunca había hablado con él en estos años. Me levanté lentamente y le hice sitio. Ace entró y se apoyó en la silla, con aspecto de no tener huesos, sin una postura adecuada. Miré los libros de texto sobre el escritorio y una frase me quedó en la mente. En penúltimo año Ace me dijo, Aria, Caín no es la persona indicada para ti. Aún no es tarde para parar. Pero ese día, casi no perdí los estribos y regañé a Ace con dureza, pero él solo sonrió. No dijo nada y se dio la vuelta para irse. Después de eso, dejó la escuela y desapareció. En ese momento mi corazón estaba nublado y, como dice el dicho, el espectador ve la mayor parte del partido. Quizás Ace tenía razón. Entró el profesor de matemáticas, me recuperé y miré hacia adelante. En mi vida anterior, no me fue muy bien en los exámenes porque me concentré en Caín. Esta vez, entraré a la universidad de mis sueños. Cumpliré todos esos sueños incumplidos. Después de clase me senté en mi escritorio. La siguiente clase era educación física, pero por desgracia, tenía la regla. Me dolía el estómago como si me tiraran de una cuerda. ¿Qué pasa? Ace se acercó y me miró. Me cubrí el estómago y negué con la cabeza, luego seguí tumbado en el escritorio, el dolor era insoportable y me temblaban las piernas. Ace se quedó allí un rato, luego se dio la vuelta y se fue. Un momento después, colocaron sobre el escritorio una bolsa de agua caliente y una taza de agua caliente con azúcar morena. No tienes que ir a clase. He pedido permiso para ti. Estaba a punto de darle las gracias, pero Ace ya se había dado la vuelta y se había ido. Tomé la bolsa de agua caliente y me cubrí el estómago con ella. Aturdida, me quedé dormida. Cuando volví a abrir los ojos, la clase ya había terminado y el dolor de estómago se había aliviado bastante. Me levanté lentamente y salí del aula. Aria. Una voz muy familiar resonó y me quedé paralizada. Aria, ¿qué pasa? Me di la vuelta y vi a Caín caminando hacia mí. Lo conocí en una competición olímpica y desde entonces solíamos discutir nuestros problemas. Negué con la cabeza. Nada. ¿Tienes algo que decir? Si no, me voy. Caín se quedó atónito y sin darse cuenta, me agarró la muñeca. Aria, ¿no tienes nada que decirme? ¿O no tienes nada que darme? Me sentí como si me hubieran hecho acupuntura. Por un momento incluso pensé que Caín también había renacido. Pero descarté la idea de inmediato. ¿Cómo era posible? Se estaba casando con Scarlett en ese momento, así que ¿cómo pudo haber muerto? Déjame ir. Quiero irme a casa. Sin embargo, Caín, a diferencia de siempre, me sujetó la mano con fuerza y no me soltó. El dolor de estómago me hacía perder los estribos. Fruncí el ceño y estaba a punto de regañarlo cuando se oyó una voz perezosa. Ace caminó hacia mí sin prisa. Extendió la mano, agarró la de Caín y la apartó. Sonrió. ¿Por qué estudiante destacado? ¿No entiendes lo que dijo mi compañera de escritorio? Te dijo que te soltaras. No es tan difícil de entender. Al ver a Ace frente a mí, una sensación de calidez me invadió de repente.
No parecía tan molesto después de todo, ya que Ace había bloqueado las insistencias de Caín por mí, nuestra relación había mejorado un poco. En clase él seguía durmiendo todos los días mientras yo estudiaba con ahínco. En el examen final, obtuve el primer lugar y la beca. Hoy en día, la situación económica de mi familia no era buena. Mi padre seguía yendo a la obra temprano por la mañana y regresaba tarde todos los días. Hoy era raro que regresara temprano. Miré las pocas canas que tenía en la cabeza. Papá, gané el primer lugar y la beca. Papá sonrió y me tocó la cabeza. Papá sabía que nuestra área era la mejor. Me tragué la comida. Papá, vamos al hospital mañana. Vamos a hacerte un examen físico, ¿de acuerdo? Papá se quedó atónito un momento y luego sonrió. Papá no está enfermo. ¿Para qué hacerte un examen? No gastes dinero. Mientras estés bien, papá estará contento. Ante mis fuertes súplicas, papá aceptó hacerse el examen. El día del examen, el médico dijo que papá estaba bien, pero yo seguía muy nervioso. Pero papá solo sonrió. ¿Ves? Papá dijo que no había nada malo. No malgastes dinero en el futuro. Papá aún necesita ahorrar más dinero para la dote de nuestra área en el futuro. Sonreí y tomé el brazo de papá. Bueno, pero papá, eres mi único pariente. Prométele a Aria que nos haremos un examen físico completo de vez en cuando, ¿de acuerdo? Solo para tranquilizarme. Ante mis súplicas, papá accedió. El tiempo pasó volando. Seguía viviendo mi vida universitaria a diario. Sin embargo, Caín, por alguna razón, se volvió loco. Se quedaba merodeando por la puerta de mi aula después de clase todos los días y les pedía a mis compañeros que me dieran regalos, y yo le devolvía todo lo que me enviaba, uno por uno. Pero con el tiempo corrieron rumores sobre Caín y yo. Caín, el mejor estudiante, perseguía con locura el área de belleza de la escuela, y nuestro director se enteró. Ese día, me llamó a la oficina y me preguntó al respecto. Le dije que no había tenido una relación temprana, y el director asintió aliviado. Qué bueno que no lo estés. Aria, el examen de admisión a la universidad se acerca. No dejes que esto te afecte ahora. Asentí y salí de la oficina. De regreso me encontré con Caín. De repente me agarró y me arrastró hasta la esquina del pasillo. Aria, ¿por qué no estás conmigo? Ya no te gusto. Me lo quité de encima con fuerza. Compañero Caín, lo he dicho muchas veces. No quiero enamorarme. Tú tampoco me gustas. Por favor, no me molestes más. Siendo Caín, admirado por innumerables chicas, ¿cómo pudo soportar que lo rechazara tan despiadadamente? Me empujó contra la pared y me miró con los ojos inyectados en sangre. Entonces, ¿qué puedo hacer para gustarte? Sonreí. No había forma de que volviera a gustarme. Tuve un gran despertar en la primera mitad de mi vida. Si tan solo mirara atrás, merecería morir. No hay nada que puedas hacer para que me gustes. Los ojos de Caín se pusieron rojos y bajó la cabeza, intentando besarme. En el momento crítico, Ace corrió hacia mí y le dio un puñetazo en la mejilla. La mejilla de Caín se hinchó al instante. Pronto, los dos se pelearon. Y traté de separarlos. Pero ambos estaban como locos. El ruido de la pelea atrajo la atención de los demás. Alguien dijo que venía el profesor y entonces se separaron, mirando los moretones en sus caras. Me quedé sin palabras un rato. Si vuelves a acosar a Aria, te mataré a golpes. Ace soltó estas palabras, me tomó de la mano y se dio la vuelta para irse. De vuelta en el aula, miré la herida en la comisura de la boca de Ace. ¿Por qué peleaste con él? Ace tenía una expresión de agravio. ¿Qué? ¿Sientes lástima por él? Me quedé atónito por un momento. ¿Estás loco? No tengo nada que ver con él. ¿Por qué debería tenerle lástima? Pero tú si peleas te quitarán puntos. Al principio no te fue bien en los exámenes. ¿Quieres que te expulsen? Ace me miró fijamente un rato y de repente sonrió. Todo es por tu estupidez. Ese cabrón casi se aprovecha de ti. Soy tu salvador. Vamos, ¿cómo me lo vas a pagar?
Ya que me salvaste la vida, debería casarme contigo. ¿Por qué no te casas conmigo en el futuro? Por un instante vi que sus ojos estaban llenos de seriedad. Pero pronto descarté ese pensamiento. Extendí la mano, recogí el yodóforo que había sacado de la enfermería y le limpié suavemente la herida. Ace, te daré clases particulares. Deberías estudiar mucho y entrar en una buena universidad. Ace es muy inteligente. Es solo que no estudió en serio. No sabía por qué no quería estudiar. Pero sabía que en mi vida anterior, aunque no estudió, entró a la universidad. No es malo, y por dentro es una persona bondadosa. Ya lo sabía de mi vida anterior. Me encontré con Ace por casualidad cuando volvía del trabajo. Nevaba mucho en Ronguin ese día. Se agachó junto al camino y recogió a un gatito que estaba a punto de morir de frío. Ace lo abrazó y lo calentó constantemente. En ese momento su mirada era extremadamente tierna. En ese entonces estaba tan lleno de remordimientos que no noté la bondad de Ace en absoluto. Esta vez, me había ayudado a salir de apuros muchas veces. Aunque no sabía por qué dejó la escuela en mi vida anterior, esta vez quería que tuviera un buen futuro. Después de ese día, Ace empezó a estudiar con ahínco. De vez en cuando me comentaba algunos problemas. En los exámenes de práctica, quedó entre los 20 mejores de la clase. Incluso el director lo elogió. Y él simplemente sonrió con naturalidad. Gracias a la paciente guía de Aria. Después de ese día, los profesores nos ofrecieron una cena antes del examen de admisión a la universidad. Asistieron todos los compañeros. Después de comer y beber, el director tenía los ojos un poco húmedos. Mañana es el examen de admisión a la universidad. Entrarán a nuevos campus y comenzarán nuevas vidas. Ahora, cuéntenos cuáles son sus sueños para el futuro. Algunos dijeron que querían heredar propiedades familiares. Otros dijeron que querían ser policías y abrir una cadena de tiendas. Cuando me tocó el turno, bajé la cabeza. Sigue amando y vete a las montañas y al mar. Puedes vivir la vida que quieras. Ese día tuvimos una comida feliz. Después de la fiesta, Ace me pidió que me llevara a casa porque no era seguro regresar sola. Y no me negué. La noche de verano era especialmente fresca. Nos quedamos en silencio todo el camino. Al llegar a casa, Ace me detuvo. Aria, ¿a qué universidad vas a postular? Guardé silencio un rato. Facultad de Medicina. Ser médico era lo que había deseado en mi vida anterior. Pero para estar con Kane, elegí las finanzas. Lo miré. ¿Y tú? Ace se encogió de hombros. No te lo diré. Me quedé sin palabras por un momento. Era muy travieso. Ace, el profesor acaba de decir que todos tenemos un sueño. ¿Cuál es tu sueño? No lo dijo en la mesa y sabía que no quería decirlo. Ahora, de repente, preguntárselo me pareció un poco tonto, sabiendo que no me lo diría. ¿Tú? Me quedé atónita. ¿Y yo qué? Ace me miró fijamente con sus ojos profundos un momento y luego sonrió. No has dormido mucho últimamente, ¿verdad? Tienes ojeras. Te ves muy feo. Estaba tan enfadado que me dieron ganas de pegarle. ¿Qué hacía? El día del examen de admisión a la universidad, conseguí entrar a la Facultad de Medicina con 649 puntos. Y Ace entró a la Facultad de Finanzas con 641 puntos. Después de ese día, Ace me dio un regalo. ¡Felicidades! Tu sueño se hizo realidad. Al mirarlo sonreí y saqué de mi bolso el regalo que le había preparado. Era una pluma estilográfica. La cortesía exige reciprocidad. Tras despedirnos, fui a la universidad que tanto anhelaba. Mi padre se sometió a exámenes médicos regulares durante esos años y no encontró nada grave. Fue un nuevo comienzo. El camino por delante es inmenso y todo es previsible. Durante los 4 años de universidad, hice muchos amigos nuevos. Y mi padre poco a poco empezó a contratar proyectos en lugar de ser solo un obrero de la construcción. La vida iba bastante bien. Caín se había quedado callado de repente desde ese día y ya no me molestaba. Pensé que sería así siempre, pero de repente consiguió mi número de móvil.
Me llamaba a menudo, pero lo puse en la lista negra. También rechacé los regalos que me enviaba. Y Ace me enviaba una carta cada 2 semanas durante esos 4 años. También me enviaba regalos de cumpleaños durante esos 4 años. Y yo le enviaba regalos a cambio. Con el tiempo nuestra relación fue mejorando cada vez más. Cuando mi compañera de piso veía esto, se burlaba de mí. ¿Aria? ¿Estás enamorada? Le sonreí con naturalidad y le dije que no malgastara sus neuronas. Pasaron 4 años en un instante y me gradué. Para estar más cerca de mi padre, decidí volver a Rongin. Encontré trabajo allí y me convertí en médico internista. Pensé que viviría una vida tranquila así, pero Caín apareció de repente en mi puerta. Parecía el mismo de mi vida anterior, solo que sin la calma y la firmeza de entonces. Aria, ¿cuánto tiempo sin verte? Lo miré con calma. ¿Y bien, señor Caín? ¿Puedo ayudarle en algo? Si no, tengo que irme a casa. Caín se detuvo un momento al oír esto. Aria, antes nos llevábamos bien. ¿Por qué te caigo mal? Lo miré con calma. Señor Caín, se equivoca. No me caes mal. Es solo que no somos iguales. Así que por el bien de ambos es mejor no enredarnos. Antes de que Caín pudiera decir nada, presioné el botón del ascensor y me di la vuelta para irme. Al llegar a la entrada del hospital, Caín corrió hacia mí rápidamente. Aria, ¿me culpas por elegir a Scarlett? Tú también has renacido, ¿verdad? Por eso te mantienes alejada de mí. Me tambaleé un poco. Incontables recuerdos pasaron por mi mente como una linterna giratoria. Después de un largo rato, sonreí. No existe la culpa o la ausencia de culpa. Al fin y al cabo, hay tanta gente a tu alrededor. No soy la única. Caín me agarró la mano, nervioso. Aria, te amo. Estaba ahí. Le impedí decir lo siguiente. Caín, irse por cualquier motivo significa no amar. Tú tienes tus responsabilidades y yo tengo mi orgullo. Mi orgullo está en mis huesos. Aunque se queme, aún quedarán cenizas. La relación que rompe los principios y el fondo de uno sin duda terminará mal, y nunca volveré a ser esa persona. Sin dudarlo, me marché ante la mirada de Caín. El tiempo pasó rápido. El invierno dio paso a la primavera. Mi padre se hacía un examen físico cada 3 meses, y esta vez le diagnosticaron un hemangioma hepático. Yo fui quien lo operó. Cuando estudiaba medicina, me especialicé en medicina interna. Esta vez, sacaría a mi padre del abismo con mis propias manos. Después de 7 horas, la operación de mi padre fue todo un éxito. Sin embargo, en ese momento me sentí más feliz que nunca desde que renací. Caín seguía tan pegajoso como antes, siguiéndome a todas partes después de salir del trabajo todos los días. Pero simplemente lo ignoré. Un día, sin embargo, me encontré con Scarlett. Quizás algunas personas simplemente nacen para una relación antagónica. Pídele a tu médico jefe que venga. ¿Por qué no operó a mi padre? Vi a Scarlett gritando a todo pulmón en el pasillo del hospital. Las enfermeras intentaban detenerla y calmarla, pero era una granuja, insistiendo en encontrarme. Me acerqué a ella con calma y le dije, señorita Scarlett, no puede hacer ruidos fuertes en el hospital. Molestará a los demás. Scarlett me agarró la muñeca y dijo, ¿por qué no operó a mi padre? Al escuchar sus palabras sonreí y le dije, señorita Scarlett, su padre tiene cáncer de hígado avanzado. Una operación no servirá de nada. En vez de venir a ajustar cuentas conmigo, mejor pasa más tiempo con tu padre. Tenía razón. Incluso con una operación, su padre no viviría mucho. Además, su padre era mayor y no era apto para una operación. Al oír esto, Scarlett se abalanzó sobre mí como una loca y gritó, mentira. Si no puedes curarlo, admítelo. No pongas excusas. Como no le presté atención por un momento, me arañó. Sentí un dolor intenso en la mejilla al instante. Los guardias de seguridad se llevaron a Scarlett a rastras, sin dejar de gritar y maldecir, pero no me importó. Después de un día de trabajo, Caín apareció de repente camino a casa. Aria, ¿te causó problemas Scarlett? Escuché que armó un escándalo hoy en el hospital.
¿Te arañó la cara? Tras decir eso, Caín estuvo a punto de tocarme la mejilla, pero lo esquivé. Sin embargo, hoy olía a alcohol. Obviamente había bebido mucho, tenía la vista nublada y me agarró la mano con fuerza. Justo cuando estaba a punto de soltarme, una mano enorme agarró firmemente la muñeca de Caín. Gerente general Caín, no puede ser tan grosero con una chica. No podrá conquistarla así. Al ver al hombre frente a mí, me quedé atónito. Era Ace. En estos 4 años, salvo por hablar por teléfono, no nos habíamos visto. Había perdido la rebeldía de su juventud. En ese momento, tenía el porte imponente de alguien que había ocupado un alto cargo durante mucho tiempo. El tiempo lo había vuelto tranquilo y atractivo. Su serenidad era incluso mejor que la de Caín en aquel entonces. Me miró sin prisa y dijo, Aria, ¿no te enseñé antes? Si alguien te intimida, ¿no sabes cómo defenderte? Me quedé atónito por un momento. Ace apartó a Caín con fuerza, y había una fuerte amenaza en sus ojos. Si sigues molestándola, no me importa que tu empresa quiebre. Entonces me tomó de la muñeca y se dio la vuelta para irse. Al mirarlo de reojo, un atisbo de cariño me inundó el corazón. ¿Por qué eres tan tonto? ¿No sabes aplicarte alguna medicina cuando tienes la cara herida? Al fin y al cabo, eres médico. Ace me limpió la herida con yodoforo, y una sensación de frescor me inundó el corazón. Ace, ¿qué haces aquí? Su mano que sostenía el yodoforo se detuvo un momento y dijo sin cambiar de expresión, mi hermana no se encuentra bien y está hospitalizada. Fui a verla. Me sorprendió. Ni en mi vida anterior ni en esta, había oído que tuviera una hermana. Mientras estaba aturdida por un momento, me preguntó, ¿te pusiste la vacuna contra la rabia? Me detuve un momento al escuchar sus palabras y no pude evitar reír. Quería decir que Scarlett era como una perra rabiosa. Esa noche Ace me envió a casa, antes de irse me miró y dijo, Aria. Me giré para mirar. Lo vi caminando hacia mí paso a paso y diciendo, ¿quieres enamorarte? La noche estaba especialmente tranquila. Me escondí bajo la colcha y pensé en lo que había pasado esa noche. La mirada de Ace era profunda esa noche, y pronunció esas palabras palabra por palabra. Dijo, si quieres enamorarte, ¿podrías considerarme primero? En ese momento mi mente se quedó en blanco. Pero por un instante una voz en mi corazón dijo, de acuerdo. Ken no había aparecido desde ese día. Mientras estaba en el trabajo pregunté por la hermana de Ace. Ace podía ser considerado mi amigo. Él me había cuidado mucho a lo largo de los años, y ahora que su hermana estaba aquí, como amiga, era natural que yo también la cuidara un poco. Tras averiguar en qué sala se alojaba su hermana, entré. Era una niña de 14 o 15 años, muy guapa. Sus cejas y ojos eran muy parecidos a los de Ace. Se giró para mirarme con un toque de sorpresa en los ojos, hermana Aria. Me quedé atónito, y entonces pensé que tal vez Ace se lo había dicho. Después de todo, nadie más me llamaba Aria excepto él. Me senté a su lado con una sonrisa y hablé con ella. Se llamaba Opelia y sufría de anemia aplásica. Lo más problemático era que tenía sangre RH negativa. Debido a la escasez de sangre en el banco de sangre del hospital, su operación se pospuso mucho tiempo. Hermana, eres realmente hermosa. Te ves exactamente igual a la foto en la billetera de mi hermano. Me quedé perplejo. ¿Foto? Opelia asintió. Sí. Mi hermano guardó tu foto en su billetera y dijo que serías mi futura cuñada. Tras salir de la sala, no supe cómo volví. En mi opinión, Ace era una persona orgullosa. Nunca pensé que su experiencia de vida fuera tan lamentable. Tampoco pensé que en esos 4 años había abandonado sus estudios y se había esforzado por ganar dinero solo para pagar el tratamiento médico de Opelia. Esa noche el estado de Opelia empeoró repentinamente y necesitaba una operación urgente. Ace tenía los ojos inyectados en sangre. Abrazó a Ofelia con fuerza. Ofelia, no tengas miedo. Tu hermano está aquí. Estarás bien. Me quedé atrás y miré a Ofelia. Ella sonrió dulcemente. Hermana. Me acerqué y le tomé la mano. Hermana, ¿podrías ser mi cuñada?
Mi hermano te quiere mucho. Su vida ha sido muy dura, y tú eres su única luz. Al ver a una chica tan inocente y encantadora, mis ojos se pusieron rojos. Entonces Ofelia debe estar sana y salva para que puedas ver a tu hermana y a tu hermano juntos. A Ofelia la llevaron al quirófano. Al mirar a Ace desde afuera, sus manos temblaban ligeramente y permaneció sentado cabizbajo. Me acerqué y me agaché. Ofelia estará bien. Cuando la operación estaba a mitad de camino, la enfermera salió corriendo presa del pánico. Ace y yo corrimos. ¿Qué ocurre? La enfermera dudó. Doctora Aria, no hay suficiente sangre en el banco. Era muy peligroso que no hubiera suficiente sangre en el banco cuando la operación estaba a mitad de camino. Dije con calma, usa el mío. Tengo sangre RH. Los ojos de Ace estaban inyectados en sangre. Aria. Quizás la incontable compañía de Ace a lo largo de estos años ya me había hecho apreciarlo profundamente. Lo miré con una sonrisa. Ace le prometía a Ofelia que sería su cuñada y que estaría sana y salva. Espérame. La operación de Ofelia fue todo un éxito. Ella superó la enfermedad y se recuperó. En cuanto a mí, debido a una pérdida excesiva de sangre, tuve que descansar varios días. Durante esos días, Ace le pidió a su asistente que se encargara de todo en la empresa. Y él me cuidó con cariño. Cuando mi padre se enteró, también vino a visitarme. Su complexión no era muy buena. Tampoco tenía buena actitud hacia Ace. Pero Ace siempre lo saludaba con una sonrisa, llamándolo papá Aria, una y otra vez. El día que me dieron de alta del hospital, mi padre llamó a Ace. No sé si es solo un capricho o si lo has pensado bien. Pero Aria es la niña de mis ojos. Ahora no dudó en hacerlo todo por tu hermana. ¿Cómo puedes garantizar que siempre le serás fiel y que no la decepcionarás en el futuro? Ace bajó la cabeza y no dijo nada. Después de un rato, la levantó con firmeza en la mirada. Mientras viva, nunca la decepcionaré. Si rompo mi promesa, mi vida perderá el sentido para siempre y mi alma será torturada y despreciada por miles de personas por toda la eternidad. Al escuchar la conversación afuera, me sentí un poco triste. Ace había sido abandonado y vivía en un mundo sombrío, pero incluso esa persona podía sostener en sus brazos al gatito que estaba a punto de morir congelado. ¿Cómo podía ser un hombre tan irresponsable y poco fiable? Tras salir del hospital, mi padre me llamó. Aria, ¿lo has pensado bien? Lo miré fijamente. Papá, sí que lo he pensado. Papá asintió levemente con los ojos húmedos. De acuerdo, Aria. Hagas lo que hagas, papá te apoyará. Si te hacen daño en el futuro, regresa. Papá siempre estará aquí esperándote, pase lo que pase. En ese momento, rompí a llorar. En mi vida anterior, papá falleció poco después de caer en un coma hepático. Ni siquiera me dejó una última palabra ese día. Ahora, él sigue aquí. Sin el amor de mi madre, aún tengo el amor de mi padre. Quien me enseñó a mantener la cabeza en alto y a inclinarse por mí es mi papá, el mejor papá del mundo. Un mes después, Ace me propuso matrimonio. Y transfirió todas sus industrias bajo su nombre a mi nombre. Ese día se arrodilló con un anillo en la mano. Antes de conocerte pensé que no caería en la trampa del mundo. Pero después de conocerte me hiciste saber que aunque sea una trampa, estoy dispuesto a caer en ella. Ese día, me puso el anillo de diamantes en el dedo y ante la mirada de todos, me convertí en su prometida. De regreso, nos encontramos con Kane. Ya no tenía el aire enérgico de antes. Ahora parecía tan desanimado que caminó hacia mí paso a paso y miró a Ace a mi lado. ¿Puedo hablar un momento con ella? Ace se encogió de hombros y sonrió. Pues date prisa. Voy a llevar a mi esposa a cenar. Un momento. Empieza la cuenta regresiva. Ace señaló el reloj en su muñeca. Dijo que se iría, pero solo dio un paso. Kane bajó la cabeza, con la voz ronca. Aria, si te hubiera tenido ese día, ¿también seríamos felices? Lo miré con calma. Kane, hay de todo en este mundo, pero no hay un sí. Una vez te culpé y te odié, pero ahora todo ese odio ha desaparecido. Es innecesario, Kane.
No me hagas volver a mirarte con decepción. Se acabó el tiempo. Ace habló de repente. Caminó a mi lado y me rodeó con el brazo. Cariño, tengo hambre. Kane se rió. Solo dejó unas palabras de bendición y se fue. Al mirarlo de espaldas, no me emocioné mucho. Antes creía que él era mi lugar, pero solo el día de mi muerte me di cuenta de que solo yo lo pensaba, pero no me arrepentí. No es necesariamente malo extrañar a algunas personas. No voy a negar a todos solo por una relación fallida, ni voy a evitar enfrentar mis propias emociones solo por miedo a que me vuelvan a herir. Después de todo, no fue mi culpa, así que no me castigaré con los errores de los demás. Medio año después, Ace y yo nos casamos. Me puse el vestido de novia otra vez, y esta vez todos me bendijeron. Ace lloró como un niño ese día. Muchos años después nos sentamos junto al mar, disfrutando del viento y viendo el amanecer. Sus ojos estaban llenos de pasión, igual que cuando me propuso matrimonio. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era como una melodiosa sinfonía natural. Todavía recuerdo lo que me dijo ese año. Aria, eres la luz del sol rota, un rayo de calor que cae en mis sueños. Historia de Kainside. El día que me casé con Scarlett, los ojos de Aria se pusieron rojos. Me dijo, retráctate de lo que dijiste y haré como si nada hubiera pasado. Pero me negué. Cuando la ceremonia estaba a mitad de camino, recibí una llamada. Era la noticia de la muerte de Aria. Al ver su cuerpo me quedé en blanco. Llevaba un vestido de novia blanco, que ahora estaba manchado de sangre roja brillante como una flor en flor. Más tarde descubrí que el accidente de coche que tuve fue en realidad una trampa. Scarlett era mi compañera de la universidad y le gustaba desde hacía muchos años. Para atraparme, no dudó en provocar un accidente de coche. En ese momento me quedé en blanco. Había perdido a la persona que más me amaba. Después de encargarme del funeral de Aria, enfermé. Cuando abrí los ojos, volví a mis 18 años. No puedo describir mi estado de ánimo en ese momento. Estoy rebosante de alegría. Porque aún encontraré a Aria y podré reconquistarla, pero todo ha cambiado. Aria no me daba cartas de amor. Incluso me evitaba y era muy fría conmigo. Cada vez que iba a buscarla, me miraba con frialdad. Entré en pánico ese día. Le agarré la mano, pero Ace me detuvo. Tenía una mirada cínica y vi indiferencia en sus ojos. Sé exactamente qué clase de persona es Ace. En mi vida anterior, ya sabía que le gustaba a Aria, pero Aria era tan inocente que nunca supo que Ace la quería. Hasta nuestro penúltimo año, le propuse matrimonio a Aria y nos casaríamos después de graduarnos. Aria aceptó encantada. Fue también en ese momento que Ace dejó la escuela. Su amor se vio limitado. Sabía que no merecía a Aria. Pero siempre iba a ver a Aria en secreto. Sin embargo, tenía una hermana que padecía cáncer, y su hermana falleció muchos años después. Ace desapareció gradualmente. A partir de ese día, sin sentirme amenazado por él, traté a Aria con frialdad y cariño, pero esta vez, Ace apareció de nuevo. Él se llevó a Aria, y en ese momento, no había molestia en sus ojos. Al menos cuando lo miraba, no era como cuando me miraba a mí. Más tarde supe que Aria le había dado clases particulares a Ace y que su relación mejoraba cada vez más. Ya no podía estarme quieto, así que la busqué. Quería besarla apasionadamente, pero Ace siempre aparecía en el peor momento. Nos peleamos y Aria lo miró con preocupación. En ese momento me asusté. Sabía que Aria también había renacido. Me culpaba y me odiaba. Durante mucho tiempo, no volví a buscarla. Hasta que la admitieron en la Facultad de Medicina, mi anhelo por ella se hizo cada vez mayor. Encontré su información de contacto pero me bloqueó. Después, regresó a Ronglin. Sabía que si no me esforzaba esta vez, la perdería. En su vida anterior, su padre murió de cáncer. Esta vez, lo salvó con sus propias manos. Cuando Scarlett le causó problemas, le pedí en secreto a alguien que la castigara, y esa noche la detuve. Le expliqué todo, pero su mirada era tranquila y fría. Parecía tener buen carácter y era muy amable. De hecho, era muy testaruda y tenía su propio orgullo, pero aún así no quería rendirme.
En esta vida me quedaría a su lado hasta que me perdonara y me aceptara, pero se comprometió con Ace. El día de su compromiso bebí mucho alcohol. Al oír a Ace llamarla cariño, sentí como si se me partiera el corazón. Obviamente se suponía que era mi esposa. Aria estaba muy fría ese día. Ella dijo, me hagas volver a mirarte con decepción. En ese momento me perdí por completo. Supe que nunca podría recuperar a la Aria que me amaba. Después se casaron. Poco después, Aria quedó embarazada y tuvieron una hija preciosa. Una vez, los vi en un centro comercial. La familia de tres estaba tan feliz. Su hija se parecía mucho a ella, era muy linda y tenía unos ojos grandes y vivaces. La llamaron Nian Nian. Al llegar a casa, tuve un largo sueño. Soñé que Aria y yo también teníamos una hija, pero al abrir los ojos, solo había una habitación vacía. Resulta que algunas personas te hacen desear el mañana, pero nunca volverán a aparecer. La historia paralela de Ofelia. Mi hermano y yo fuimos abandonados de jóvenes. No fue fácil para mi hermano criarme. Trabajaba después de la escuela y no llegaba a casa hasta muy entrada la noche. Pero mi hermano me decía con dulzura, Ofelia, con mi hermano aquí, trabajará más duro y sin duda te dejará vivir como una princesa. Quizás mi hermano era envidiado por los cielos, lo que le hizo la vida muy desafortunada. Me diagnosticaron anemia aplásica. En ese momento supe que el mundo de mi hermano se había derrumbado. Quería dejar la escuela, pero lo detuve más tarde. Trabajaba en 2 empleos al día y se resistía a comer, solo para ahorrar dinero para mi tratamiento médico. Hacía mucho tiempo que no lo veía sonreír. La última vez que lo vi sonreír fue cuando éramos muy pequeños. En ese entonces había una hermosa joven junto a mi hermano, quien le dio 2 dulces que él atesoró y guardó. Esa fue la primera vez que mi hermano no me dio todos los dulces. Mi enfermedad se agravó y mi hermano se cansó cada vez más. Sin embargo, un día, vi una sonrisa en sus ojos después de la escuela. Era algo que no había visto en muchos años, hasta que mi hermano terminó el examen de admisión a la universidad, no continuó yendo a la universidad. En cambio, decidió dejar la escuela y trabajar, y gracias a sus constantes esfuerzos, lo logró. También fue gracias a nuestro dinero que mi enfermedad no se desató a tiempo. Una vez vi a escondidas a una hermosa joven en su billetera. Le pregunté a mi hermano y me dijo que ella era su diosa. Y que era mi futura cuñada, hasta que un día conocí a esta legendaria cuñada. Era realmente muy dulce, pero descubrí que no conocía el amor que mi hermano sentía por ella. Y alguien como mi hermano no tomaría la iniciativa de expresar sus sentimientos. Ese día, le di una mano a mi hermano. Quería que esta jovencita se convirtiera en mi cuñada. Más tarde mi enfermedad empeoró y necesité una operación. Fue esta joven quien donó sangre y me salvó. Si no fuera por su sangre RH negativa, me temo que no habría podido sobrevivir. Por suerte mi hermano se ganó su corazón y la convirtió en mi cuñada. El día de su boda, mi hermano lloró. Supe que los años de contención y dificultades de mi hermano estallaron en ese momento. Más tarde, tuvieron un hermoso bebé. Al escuchar al bebé llamarme tía, mi corazón se derritió en ese momento. Quizás cuando Dios te cierra una puerta, sin duda te abrirá una ventana. La primera mitad de la vida de mi hermano fue muy dura, pero en la segunda, tiene una cuñada. Mi cuñada es como un rayo de luz que ilumina el futuro de mi hermano. Ella le ha dado a mi hermano un hogar y una familia. Ha permitido que ese joven abandonado desde la infancia experimente el sentimiento de ser amado. Fin.